falar completamente en español, no como el profesor Kabunda que faló en portuñol, que es el portuñol más españolizado que nunca escuché. Voy a falar verdaderamente en español. Mi tema es la circulación de las ideas entre América Latina y África. Y la hipótesis básica es la siguiente: existe hace al menos 2 siglos circulación de ideas entre intelectualidades de África y América Latina. Ahora bien, esto no implica que sea una circulación importante o abundante. Ciertamente, si comparamos la circulación de América Latina con Europa o con Estados Unidos, o la circulación de ideas entre África y Europa y Estados Unidos, esas son mucho más importantes que las circulaciones que existen entre nosotros, entre el mundo africano y el mundo latinoamericano. Pero quiero, sin embargo, relevar un conjunto de casos que creo nos pueden permitir pensar hacia el futuro mucho mejor esta tarea que nos estamos proponiendo de aumentar los contactos, de mejorar las relaciones intelectuales y de generar una sinergia intelectual entre ambas regiones. Digo que esta circulación puede... No tengo nada. No. No busque. Es que toda la gente está mirando así si aparece algo. Entonces, quiero señalar 5 casos apenas introductorios y después detenerme en 3 casos más importantes. El primer caso de los importantes es la influencia de Fanon en América Latina. El segundo caso importante es la influencia del pensamiento liberacionista, la libertación, en África. Y el tercero, el caso de las ciencias económico-sociales latinoamericanas en África, de ida y de vuelta. Y en ese sentido es muy provechosa la intervención del profesor Kabunda antes de la mía y del profesor Germain también en la mañana, porque se refirieron a varios casos de circulación de contactos entre el pensamiento latinoamericano y el pensamiento africano. Quiero señalar para ustedes que el primer caso que yo he detectado de circulación entre América Latina y África es el que se da a fines del siglo XVIII con las inconfidencias en Brasil y con los inconfidentes que fueron deportados para África. Para quienes no son brasileiros, las inconfidencias son un conjunto de movimientos proto-independentistas que se produjeron en las últimas décadas del siglo XVIII, siendo la más importante la inconfidencia minera de Minas Gerais, de donde sale particularmente Tiradentes, el líder o el más reconocido exponente de este pensamiento y de este movimiento. Después de Minas hubo varias otras inconfidencias en otros estados de Brasil y numerosos de los líderes de este movimiento fueron deportados a los países africanos, especialmente a Mozambique. Bueno, colonias de Portugal en ese momento, no países africanos, por los inconfidentes brasileños permanecieron, varios de ellos, por décadas en África. Algunos se casaron en África, tuvieron hijos en África y algunos murieron en África. Lo que significó que las ideas de protoindependencia de Brasil estuvieron presentes en diversos lugares de las colonias africanas ya a fines del siglo XVIII. El segundo momento que quiero señalar se refiere a una red de comerciantes brasileiros
y argentinos que comerciaban con Angola y Mozambique. También con comerciantes de Angola y Mozambique en las primeras décadas de la independencia de Brasil, los años 20 y 30 y de América Latina en general. Estos comerciantes llevaron desde Brasil y desde Argentina hacia Mozambique un pensamiento independentista. Y se generó en Mozambique un proto-pensamiento independentista en 1820 y 1830. Uno podría pensar, es un antecedente del independentismo posterior, es decir, ya a comienzos del siglo XIX existía un proto-independentismo que se plasmaría en las décadas de 1950 y 1960. Sin embargo, no es así. Este proto-independentismo en tiempos de don Pedro I fue desenvolvido por comerciantes de esclavos. Comerciantes de esclavos que, temerosos de la legislación portuguesa y de la legislación brasileña de la época, que apuntaba a suprimir el comercio de esclavos, intentaron independizar Mozambique para crear allí una colonia esclavista que no dependiera de Portugal. Es decir, no es para nada un movimiento emancipador, no es un movimiento de africanos que quieren la libertad, sino de comerciantes que pretenden mantener la esclavitud contra la ola de pensamiento antiesclavista que se advierte por todas partes en América, en Hispanoamérica, no en Brasil todavía, y que se advierte también en varios países de Europa. El tercer caso que me interesa señalar brevemente es el del pensador caribeño Edward Wilmot Blyden, a mi juicio el filósofo africano más importante del siglo XIX. Blyden nació en San Tomás, una de las Islas Vírgenes, pertiño de Puerto Rico, bien pertiño de Puerto Rico. Este pensador vivió en Venezuela, vivió en distintos lugares del Caribe y luego se fue a la región de Sierra Leona, Liberia y en general el occidente de África. Él es completamente coetáneo del pensador cubano José Martí, que yo sé que es muy conocido en Brasil. Y las ideas de Edward Wilmot Blyden son muy parecidas a las ideas de José Martí. Mesmo si yo acredito que Martí y Blyden no se conocieron, no conocieron el uno las ideas del otro, pero la idea principal de Blyden es muy parecida a la de Martí. Necesitamos una universidad africana, así como Martí proponía la necesidad de una universidad de nuestra América. ¿Por qué una universidad africana? Porque el saber europeo pervertía a los jóvenes africanos con su conocimiento. El saber europeo estaba marcado por el racismo, por el antinegrismo y por tanto, salvo las matemáticas y la geometría, cualquier otra disciplina proveniente del mundo europeo contribuía a que el africano se sintiera menos valorado, menoscabado. Este pensamiento, que en parte provenía del Caribe, tuvo un impacto grandísimo en el occidente de África y Wilmot Blyden continúa siendo hasta la actualidad una de las figuras más importantes del pensamiento africano, una de las personas que más han generado herencia en el pensamiento africano. El cuarto caso que quiero señalarles es el pensamiento de Mahatma Gandhi. Ustedes se sorprenderán por qué cito a Mahatma Gandhi como un pensador africano. Gandhi nació en la India, estudió en Inglaterra y luego fue como abogado a trabajar a Sudáfrica.
entre 1895 y 1916, si no me equivoco, moró en África, en Sudáfrica, como abogado de los indianos que estaban emigrando a trabajar en Sudáfrica. Es decir, si bien él no nació en África, como también no nació Blyden en África, se transformó en un pensador, en un ecosistema intelectual africano. Él desarrolló el pensamiento sobre resistencia pacífica en el marco de un ecosistema intelectual africano, y por tanto puedo señalar que evidentemente en su pensamiento hay antecedentes del pensamiento indiano y del pensamiento inglés, pero que también hay un desenvolvimiento de este pensamiento que se realiza en África. El pensamiento de Gandhi fue muy influyente en una intelectualidad progresista latinoamericana de los años 1920, 30, 40, 50, en el momento en que aparece un pensamiento de inspiración asiática y donde Gandhi se transforma en una figura clave a la hora de reemplazar ciertos criterios católicos tradicionales por criterios teosóficos. En el pensamiento teosófico, que tuvo mucha importancia en México, en Chile, por toda Centroamérica, en muchos lugares, en particular en nuestra premio Nobel chilena Gabriela Mistral, la figura de Gandhi es importante. El cuarto caso que quiero señalar es el del caribeño MSCR y sus contactos con el senegalés Leopold Senghor. Ellos se encontraron, Senghor, senegalés, Césaire de Martinica, en el Caribe, se encontraron en París durante los años 30, junto con otros jóvenes migrantes, por ejemplo de Guyana, etc. Y allí elaboraron en conjunto la noción de negritud, que a mi juicio es la noción todavía más conocida del pensamiento africano. Mesmo si en la actualidad mucha gente no está de acuerdo con el pensamiento de la negritud, la palabra negritud es la palabra más conocida del pensamiento africano. Estas ideas de negritud elaboradas por un caribeño y un senegalés circularon posteriormente con mucha profusión por América Latina, por el Caribe y por África. Y por cierto, de allí a Europa y de Europa para acá y para África. Desde ese punto de vista, me parece, el concepto, la elaboración conceptual, el sistema de pensamiento que ha tenido más presencia en ambos continentes, aunque hoy día, y hace mucho tiempo ya, tenga una gran crítica. Estos son los 5 elementos introductorios y la profesora me dirá cuando se acabe el texto. El sexto, y ya más importante o más actual, es el de Fanon. Fanon también nació en la Martinica. A mi juicio es el pensador africano más importante, o el pensador negro, no africano, el pensador negro más importante en la actualidad. El pensador negro que más influye. Fanon está muerto hace 50 años, ¿ah? Pero el pensador que más influye en la actualidad en el pensamiento global, el pensador negro que más influye en el pensamiento global, es Fanon, hoy día. Fanon nació en la Martinica, fue a estudiar a Francia y de allí psiquiatría, y de allí fue a practicar a las colonias francesas del norte de África, especialmente Argelia y Túnez. Y allí se ligó con el movimiento independentista, con la lucha independentista en esos países. E inspirado del pensamiento marxista, e inspirado en el psicoanálisis, elaboró un desenvolvimiento de la teoría marxista que no se había producido antes de él, una fusión
entre pensamiento marxista, pensamiento psicoanalítico y pensamiento de la descolonización. La relación entre psicoanálisis y marxismo ya la había hecho Wilhelm Reich, pero no había introducido Reich para nada la noción de colonización o la noción de lucha anticolonial. Esta unión de estos tres conceptos va a ser plasmada en varias obras de Fanon, pero la que más me interesa, porque es la más conocida en América Latina completamente, es Los Condenados de la Tierra. Los Condenados de la Tierra fue prologada por Jean-Paul Sartre, que había prologado antes la obra del tunecino Albert Memmi, Retrato del colonizado. El caso es que la obra prologada por Sartre llegó a los medioambientes intelectuales latinoamericanos, fue inmediatamente traducida al español, no sé en qué año fue traducida, el 68 o el 67 al español, no sé cuándo fue traducida al portugués, pero fue inmediatamente traducida, y siendo Jean-Paul Sartre un filósofo extremadamente influyente en América Latina en ese momento, con un marxismo existencialista, el prólogo que hizo a la obra de Fanon lo presentó a Fanon en sociedad, si se puede decir así, dentro de América Latina. Esto hizo que Fanon fuera inmediatamente recepcionado en escuelas de filosofía, en escuelas de antropología, en el ensayo latinoamericano, etc. Y muy pronto fue difundido en la UNAM, en México, en la Universidad de Chile, en Chile, y pasó a ser parte de algunas cátedras de filosofía, en que profesores semi-marxistas, marxistas contestatarios, marxistas rebeldes, en los años fines de los 60 y comienzos de los 70, empezaron a presentar a Fanon como una alternativa al marxismo soviético. Este pensamiento muy pronto influyó sobre el más importante pensador brasileiro de todos los tiempos para el mundo, que es Paulo Freire, y que estaba en Chile en ese momento. Paulo Freire leyó a Frantz Fanon y en su obra aparece la impronta, la influencia tanto de Memmi, de Albert Memmi, como de Frantz Fanon. En este sentido, Freire comenzará a entender poco a poco la noción de emancipación cultural como un proceso de descolonización respecto del saber dominante. Freire sale de Chile el año 71, antes del golpe de Estado de Pinochet, bastante antes. No sale exilado, sino que sale contratado por el Consejo Mundial de Iglesias, que sediaba en Ginebra, capital de Suiza, Ginebra, se dice en portugués, Ginebra. Y Freire comenzó a difundir sus ideas de educación desde Ginebra, y esto le permitió proyectarse a África. Viajó al África de Julius Nyerere, estuvo allí, conoció a Nyerere. Nyerere recibió el impacto del pensamiento de Freire en Tanzania, y después viajó poco más tarde a Guinea-Bissau, donde conoció el pensamiento de Amílcar Cabral. Amílcar ya estaba muerto, pero estaba vivo su hermano. Y en ese contexto, Freire advirtió una idea que él no había captado en América Latina ni en Suiza. Y es que si él quería alfabetizar a los pueblos africanos como un proceso de libertación, no podía hacerlo en la lengua del colonizador.
Para él eso no había sido nada presente en Brasil. Él en Brasil alfabetizaba en portugués y en Chile alfabetizaba en español. No había advertido el tema de la lengua como un proceso colonizador. Y es solamente en contacto con la obra de Amílcar Cabral en que Freire se da cuenta o advierte que no es posible alfabetizar si se pretende a libertación por medio de la alfabetización en la lengua del conquistador, y por tanto que es necesario juntar al tema de la libertación el tema de la libertación lingüística o el retorno a la lengua propia. En este proceso que se produce en el más importante pensador brasileiro, a mi juicio, de todos los tiempos, quiero decir en términos de la proyección internacional, no tiene un otro pensador brasileiro o pensadora que tenga la proyección internacional de Paulo Freire. Pero además el educador más importante de toda América Latina para el resto del mundo. Cuando se fala de educación en el resto del mundo, toda la gente piensa que América Latina tiene un gran autor, que es Paulo Freire. El pensamiento de Paulo Freire y la circulación de las ideas de Paulo Freire tiene que ver, por tanto, con un caribeño que escribió en África, Fanon, y con un africano que luchó y escribió en África, como Amílcar Cabral. Y eso modificó completamente su pensamiento. Pero a la vez el pensamiento de Freire impactó también sobre la teología de la libertación y sobre la filosofía de la libertación. Y la presencia a través de Freire, con Freire, de Fanon, en todo este pensamiento es muy importante. Sabemos, posteriormente, y también lo señaló el profesor Germain, que el pensamiento de la libertación, y sobre todo la teología de la libertación, después de América Latina llegó para África. Es decir, lo que me interesa señalar es cómo este pensamiento va y vuelve. Es decir, tenemos un ida y volta das ideas, una circulación das ideas entre América Latina y África que dura varias décadas hasta hoy. Bueno, pasé el caso de la libertación, comencé con Fanon, tomé libertación y por último termino con el octavo caso, que es el de las ciencias económico-sociales. Cuando yo había dicho, 5 minutos, cuando yo había dicho hoy en la mañana que había muy poca relación entre el pensamiento latinoamericano y el africano, y lo reafirmo, así creo que es muy poca, no significa que no haya neuma. Y el profesor Germain me señaló con mucha justeza, con mucho acierto, que hay numerosos autores de las ciencias económico-sociales latinoamericanas que han sido leídos en África. Raúl Prebisch, señaló él, André Gunder Frank, que nació en Alemania, estudió en Chicago, vivió en Brasil, vivió en Chile, bueno, etcétera, y vivió en África. Él no es de origen latinoamericano, aunque su quehacer se desarrolló durante décadas en los medioambientes intelectuales latinoamericanos. Mencionó también a Zunkel, a Osvaldo Zunkel, un chileno, y yo mencionaría ciertamente a Celso Furtado. El pensamiento de Prebisch, Furtado, Zunkel, Gunder Frank es el pensamiento más conocido de las ciencias económico-sociales latinoamericanas en el mundo. Y fue un pensamiento que en los años 60 tuvo impacto claramente en la red de cientistas sociales más importante de África, que es CODESRIA, tanto con gente en Senegal, como en Nigeria, como en Tanzania, como en Kenia y en otros lugares. Economistas y sociólogos y juristas de esos países leyeron la producción latinoamericana y comenzaron a reelaborar un dependentismo africano. Y voy a señalar dos figuras, y con esto termino. El egipcio Samir Amin, residente en Senegal por décadas, y el otro caribeño
de Guyana, Walter Rodney, que vivió y trabajó en Tanzania. Ambos fueron lectores del pensamiento social latinoamericano y para ambos significó un desafío el pensar a partir de allí la dependencia africana. El profesor Kamunta ya faló bastante de Samir Amin, por tanto no falo nada de él. Falo solamente de Rodney. Walter Rodney introdujo en las ideas de dependencia una noción, la noción de raza. En las ideas de dependencia latinoamericanas de esa época no estaba la noción de raza. Para la intelectualidad brasileira, argentina, chilena, etc., la noción, mismo para Ototono dos Santos, para Orrui Mauro Marini, la noción de raza no estaba presente en ese momento. O para Beaufort, para Cardoso, etc. Para Miguel Vélez, el concepto de raza era relevante en los años 60 y 70, pero guyanés Walter Rodney dice: no podemos entender la dependencia y la explotación de África sin la noción de raza. ¿Por qué? Porque el preto, el negro, ha sido más explotado, más explorado que el blanco por el colonialismo y el imperialismo. ¿Y por qué el preto es más explorado? Porque para el blanco el preto es menos humano y por tanto la exploración del preto tiene menos problema moral que la exploración del blanco. Y además porque el sistema esclavista de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, ha funcionado sobre todo como exploración del negro. Y por tanto, debemos entender la dependencia de África como un fenómeno diferente a la dependencia de América Latina o de Asia. Acá tenemos una dimensión racial que viene a darle al fenómeno dependentista y a la exploración capitalista una dimensión mayor que la que tenía sobre los indios de América Latina o sobre el pueblo europeo en ese continente. En síntesis y conclusión, creo que tenemos una gran cantidad de puntos de encuentro intelectual entre América Latina y África. Creo que en los más importantes de estos puntos es clave la presencia europea, la circulación de Fanon, de las ideas de Fanon, la circulación de las ideas de Freire o la circulación mismo de las ideas de la dependencia no habrían sido probablemente posibles si no fuera por algunos agentes europeos o del centro que contribuyeron a esta circulación de las ideas. Especialmente, ¿por qué? Porque para nosotros, si las ideas llegan desde Europa, son mucho más prestigiosas que si llegan directamente de la otra periferia. Tanto es así que hoy son súper leídos los autores indianos de la subalternidad o Edward Said de la postcolonialidad, pero nosotros no lo recibimos desde Palestina. Bueno, Edward Said también no vivía en Palestina, pero no lo recibimos de Palestina ni lo recibimos de la India, sino que lo recibimos de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos. Una vez que la subalternidad se transforma en moda, en un pensamiento aceitado en Inglaterra o en Estados Unidos, nos latinoamericanos descubrimos, o los africanos también, descubren que ese pensamiento nos dice algo. Pero por otra parte, quiero señalar que esa historia de las ideas nos ofrece una gran cantidad de posibilidades para proyectar un quehacer de diálogo intelectual entre América Latina y África. A pesar que todos estos casos no hayan producido una sinergia de contactos, acredito que los podemos aprovechar en el futuro para a partir de allí construir un diálogo más fecundo, sabiendo que tenemos ya una larga trayectoria de intercambio de ideas entre ambos continentes. Muchas gracias.